Ahí está. Entonces repito la última parte que no se escuchó. Va a comenzar un punto de inflexión, decíamos, en los anormales, con esta clase, con la clase del 19 de febrero del 75, y de alguna forma va a concentrar, ¿sí?, un nuevo problema. Ese nuevo problema, ¿cuál va a ser? Se va a preguntar cómo la anormalidad se termina convirtiendo en sexualidad. Lo que se juega a partir de este momento, básicamente, es un desplazamiento, podríamos decir, histórico. La anormalidad deja de pensarse en términos de locura o de crimen, y a partir de ese momento se empieza a pensar en términos de deseo. Entonces, la sexualidad pasa a ser el terreno donde el poder médico, jurídico y el poder moral van a concentrar sus tecnologías de control. ¿Mm? Bueno, esto lo va a decir explícitamente y Foucault lo va a agregar, ¿no?, que entre 1830 y 1840 se produce una transformación decisiva. ¿Por qué? Porque la perversidad sexual se empieza a convertir en un objeto clínico y médico legal definido. A partir de ese momento, ¿qué va a pasar con el sexo? Bueno, el sexo, y no ya tanto la locura o el delito, se va a volver objeto privilegiado de saber y de poder. Entonces, pero me parece interesante que antes, ¿sí?, de llegar a ese punto, lo que va a hacer Foucault es básicamente reconstruir la genealogía de la anormalidad. Y lo hace a partir de estas tres figuras que nosotros ya conocemos, que es la tríada de personajes anormales, que es el monstruo, el incorregible y el onanista o el niño masturbador. Entonces, vamos a empezar con la tríada de personajes anormales. Foucault ya lo introduce esta tríada y lo hace para mostrar que la noción de anormal nos surge, básicamente, directamente de la medicina. Entonces, ¿de dónde surge? Bueno, ya lo habíamos visto. ¿Sí? Si nosotros vamos a la clase del 19 de febrero, que es la que estamos analizando, el monstruo, el individuo a corregir y el onanista, esos tres personajes van a constituir entre el siglo XVII y el XIX los ejes, dice, de un dominio que será el de la anormalidad. Bueno, esta cita es clave porque muestra que lo que nosotros llamamos anormal, ¿sí?, no tiene un origen natural. No tiene un origen natural. Entonces, si no tiene origen natural, ¿qué es? Es una construcción. Es un punto de cruce entre distintos regímenes de poder. ¿Y cuáles son esas líneas de fuga? El jurídico, que tiene que ver con el monstruo, el educativo, que tiene que ver con el individuo a corregir, y con el médico, que tiene que ver la sexualidad, que nosotros vamos a analizar ahora. Entonces, cada uno de estos tres personajes va a representar una forma distinta de desajuste. Es decir, una forma de desobedecer las normas de la época. Entonces, por un lado vamos a tener el monstruo, que va a encarnar la infracción biológica y jurídica. Recuerden, el monstruo es la mixtura, es aquello que no puedo encasillar, es aquello que no sé si es una cosa o es la otra y entonces deja mudo a la biología por un lado, porque si nace un hombre, una persona hermafrodita, no sé si es hombre o si es mujer, entonces no me calcen los cánones biológicos que yo tengo establecido. Pero por otro lado, no me entra en el plano de lo jurídico. Algo muy simple, si es hermafrodita, comete un delito, ¿a dónde lo mando? ¿A la cárcel de varones o a la cárcel de mujeres? No me entra, no me encaja. Entonces, ¿qué pasa? Se rompen simultáneamente las leyes de la naturaleza por un lado, pero por otro las leyes del hombre, con el monstruo. ¿Qué pasa con el incorregible? Bueno, el incorregible va a representar el fracaso educativo, el fracaso de la educación. ¿Por qué? Porque el sujeto eh, no se deja disciplinar. El incorregible es eso, ¿no? Es el sujeto al que no le encaja ningún sistema disciplinario. Y por último, el onanista, que va a simbolizar
la desviación del deseo y por ende la ruptura del orden moral y corporal. Bueno, estos tres tipos eh, no van a aparecer juntos por casualidad, porque de hecho Foucault los representa como los antecedentes de una nueva figura que va a aparecer en 1830 y que va a ser el pervertido sexual. ¿Mm? Vamos a ver cómo uno por uno para que podamos ir entendiendo esta genealogía. Por un lado tenemos al monstruo, que como ya dijimos es la infracción contra la naturaleza, por un lado y contra la ley. La naturaleza crea varones y hembras, pero si me aparece una hermafrodita es una infracción contra la naturaleza. Pero por otro lado, esa infracción contra la naturaleza me produce una infracción legal. ¿Por qué? Porque ¿dónde lo mando? ¿Cárcel de varones o cárcel de mujeres? ¿Baño de varones o baño de mujeres? Me van siguiendo con esto, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Dice que el monstruo es una figura jurídica antes que médica. ¿Por qué? Porque es aquel que viola las leyes de la naturaleza, pero al mismo tiempo viola las leyes humanas. Pensemos, por ejemplo, para ir a ejemplos más concretos y complejos, tenemos el infanticida, el incestuoso, el hermafrodita. El infanticida violenta las leyes naturales a ir en contra de la procreación. El incestuoso viola las leyes naturales yendo en contra de la prohibición del incesto. Y el hermafrodita viola las leyes naturales, ¿por qué? Porque tiene los dos sexos. ¿Mm? Palabras de Foucault, que las transcribí para ir más rápido y no estar buscándolas en el texto. Dice, el monstruo humano combina la imposibilidad natural con la prohibición jurídica. Escuchen la frase, ¿eh? El monstruo humano combina la imposibilidad natural con la prohibición jurídica. No solo desobedece la ley, sino que es por su propia existencia una infracción. Qué buen insulto, eso es una infracción de la naturaleza. Tu mera existencia es una infracción. O sea, imagínense el impacto que tiene esta idea, ¿no? Vas por la calle, se te cruza un tonto con el auto y le decís tu mera existencia es una infracción. Está bueno. Eh, Más allá de lo que podemos pensar, lo que trae Foucault con esto es que el monstruo no necesita cometer un acto para ser culpable. ¿Por qué? Porque existir ya es una amenaza para él, para Foucault, ¿no? La existencia del monstruo ya es una amenaza social, una amenaza existencial. Entonces, no pertenece, por un lado, ni al orden de lo normal, ni al orden de lo patológico. Está por fuera de toda clasificación. Si hay algo que a la modernidad no le gusta es lo que no sea clasificable, porque lo que no puede clasificar la modernidad se le escapa de la clasificación, entonces se le escapa del control y del poder. Entonces, por eso todo el tiempo te están buscando clasificar. Cuando vos te corres de toda clasificación, cuando te dicen estado civil, ¿cuántos hay? ¿Soltero? ¿Casado? ¿Divorciado? Ahora, esa clasificación, vos no se tocó, y viudo, ¿no? Y viudo es otra clasificación, está dentro de las clasificaciones de Estado civil. El otro día escuchaba a alguien que decía, pero ¿por qué? Si después de casado me quiero separar, me divorcio y ahora paso a ser divorciado. ¿Por qué no puedo decir que soy soltero de vuelta? Entra en el orden de lo inclasificable, ya está clasificado. ¿Mm? Ahora, ¿por qué una persona, por ejemplo, tiene que estar, para estar en pareja, tiene que estar casada? Porque estar en pareja sin estar casada entra en el orden de lo inclasificable. No estás casado, pero por otro lado estás soltero. ¿Mm? Entonces, lo que necesita la modernidad siempre es la clasificación. Y esa clasificación va a entrar en todos los órdenes. Eh, bueno, el tema de la clasificación va a constituir justamente esto, ¿no? El pensamiento normativo. El monstruo, dice Foucault, es la figura de la mezcla intolerable, el híbrido,
el ser que perturba las fronteras entre lo humano y lo animal, entre el hombre y la mujer, entre lo permitido y lo prohibido. Es decir, está lo permitido y está lo prohibido. Pero si vos estás en el medio de eso, entonces hay una figura civil que es la monstruosa, ¿no? Que está en el límite, en el espacio liminar entre lo permitido y lo prohibido. Bueno, hasta el siglo XVIII, esta figura tiene una función jurídica. Sirve básicamente para definir los límites del derecho. Entonces, el monstruo, básicamente, es el que permite saber qué es lo que el orden no puede tolerar. Pero a medida que va avanzando el siglo XIX, el monstruo va perdiendo toda excepcionalidad, dice Foucault. Deja de ser una rareza biológica, ¿para qué? Para convertirse en una figura un poco más general. ¿Cuál es? El anormal. El anormal. La psiquiatría, de hecho, del siglo XIX, que va a heredar al monstruo jurídico y lo va a convertir en categoría médica, ¿sí? Este monstruo deja de ser un problema del castigo, de castigo. ¿Por qué? Porque empieza a transformarse en un problema de diagnóstico. Es decir, ya no se lo va a encerrar porque haya cometido un crimen. Ahora se lo va a encerrar porque va a encarnar un riesgo, una virtualidad, va a encarnar una posibilidad de crimen. Entonces se lo tiene que clasificar como peligroso, y para clasificarlo como peligroso, ¿el peligroso qué es? Es aquel que virtualmente puede llegar a hacer un daño, para sí o para otros. Pero no cometió nada, pero es peligroso. Es una categoría previa. ¿Mm? Bueno, en este sentido, el monstruo es el primer paso, dice Foucault, hacia el anormal moderno. Vamos al incorregible. Bueno, el incorregible, que es la segunda figura, básicamente, es el individuo que no logra ajustarse a las reglas del orden social. Siglo también XVIII, XIX, ¿sí? Plena expansión de las instituciones, ¿sí? Estas instituciones que Foucault empieza a denominar como instituciones disciplinarias, que son la escuela, que es el taller, que es el cuartel, que son las casas de corrección. Y entonces acá aparece este nuevo tipo de sujeto. ¿Cuál es este nuevo tipo de sujeto? El que no aprende, ¿sí? El que no se adapta, el que no responde a la pedagogía del castigo. El incorregible, dice Foucault, es el sujeto que escapa a las técnicas disciplinarias. Aquel a quien el castigo deja de producir el efecto de corrección. Y a diferencia del monstruo, podríamos decir que, eh, claro, el monstruo viola la ley de manera espectacular, la ley natural, como la ley jurídica, la viola de manera espectacular a la vista de todos. ¿Qué pasa con el incorregible? El incorregible no la violenta de frente, sino que lo que hace es erosionarla desde adentro. ¿Por qué? Porque el incorregible no rompe la norma. Lo que pasa con el incorregible es que no logra incorporarlo. O sea, mientras que el monstruo pone en jaque la ley humana y la ley natural, el incorregible pone en jaque la capacidad de corrección que tiene la norma. Entonces su cuerpo lo que hace es resistir justamente la pedagogía, ¿no? Es inmune a la pedagogía. Bueno, esta figura va a aparecer en el ámbito educativo y penal, fundamentalmente. De hecho, los reformatorios del siglo XIX se llenan, ¿sí? de jóvenes a los que se define como justamente así, ¿no? Incorregibles, dice Foucault. Y no porque hayan cometido grandes delitos, sino porque simplemente su conducta se califica como inadecuada, ¿no? Lo que interesa de esta figura es su función política fundamental. ¿Por qué? Porque en el modelo disciplinario la corrección no es un castigo,
la corrección es una técnica de normalización. Entonces, cuando esa técnica fracasa, el sistema necesita una nueva explicación y esa explicación va a ser la médica. ¿Sí? Entonces, el incorregible, a partir de ese momento, es tal, es incorregible, justamente ¿por qué? Porque está enfermo. Entonces, la resistencia a la norma, ahora, ¿en qué se convierte? Si está enfermo, la resistencia a la norma es el síntoma de su enfermedad. ¿Mm? De hecho, Foucault observa que este paso, ahí voy, Carlos, este paso de el incorregible moral a la anormalidad médica es clave porque es el momento en el que la pedagogía y la psiquiatría se empiezan a unir, a fusionar, a entreverar. Entonces, a partir de ahí, toda desviación educativa puede ser leída como patológica. Y ahí aparece ¿qué cosa? El niño difícil, ¿m? El alumno rebelde, el adolescente peligroso. Bueno, todo esto son las nuevas formas de esas figuras. Carlos, levantaste la mano. Sí, gracias, profe. Eh, Como que no me acuerdo exactamente cuándo es que se dio esta clase de Foucault, pero me pregunto mucho si a lo mejor hubiera sido considerado también como anormal alguien que esté hoy pidiendo, por ejemplo, derecho a la eutanasia, ¿no? O alguien que decida terminar con su vida. Y me pregunto si eso también hubiera sido clasificado como anormal desde el sentido de lo médico. O sea, en qué momento las redes de control, quien quiere controlar es quien quiere como preservar la vida, pero me parece como esta postura súper hipócrita porque pues si tú tienes un nivel de conciencia X y decides ejercer tu derecho a no continuar con un tratamiento asistido o algo así, o sea, pues ahorita, por ejemplo, en mi país eso es impensable porque, pues, ¿cómo vas a matar a alguien, no? O sea, la vida, Ujú. los pro vida, todo esto. Me preguntaba mucho si ahorita que hablaba usted de el onanismo adolescente, los niños, o sea, habla mucho como siempre el anormal en estas etapas de constitución del yo, del ser, ¿no? Pero Ujú. ¿qué pasa al final? ¿Qué pasa cuando a lo mejor tú quieres ser una normal hacia el final de tu vida y no, o sea, tampoco se puede? ¿Qué dijo Foucault al respecto? Bueno, a ver, en principio, Foucault no está haciendo un análisis en función de la cuestión del monstruo, el incorregible y el onanista desde el punto de vista de 1975. Pues tu pregunta apunta a nuestra actualidad, ¿sí? Y él está haciendo un análisis con respecto al siglo XIX, cómo se crearon estas figuras. A él lo que le interesa no es tanto qué pasa hoy. Hoy tenemos las consecuencias que necesitamos desarticular y para desarticularlos tenemos que ir a la raíz. ¿Dónde está la raíz? En 1800 y pico, ¿sí? Siglo XVIII, siglo XIX están las raíces. Entonces él lo que hace es, vayamos a desarticular la cuestión allá, pero ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? Yo lo que a veces, lo que intento constantemente es traer esas figuras y ver cómo se plasman en nuestro día. Por ejemplo, vos trajiste una, que es la eutanasia. La eutanasia puede ser considerada desde el punto de vista de la normalidad del siglo XVIII-XIX una anormalidad. ¿Por qué? Una monstruosidad. ¿Por qué? Porque viola las leyes jurídicas, pero también las leyes humanas. Las leyes jurídicas porque vos no podés quitarle la vida a otro, pero por otro lado las leyes humanas, las leyes naturales, porque las leyes naturales indican que la persona eh, es una persona que básicamente está entre la vida y la muerte. O sea, no está muerto, pero tampoco está vivo, está asistido. Y como lo que pasa con la monstruosidad es que la ley, ni la médica, ni la jurídica toleran los estados liminares, una persona en coma es una normal. Es un monstruo, no una normal, un monstruo. Recordemos que es la categoría del siglo XVIII-XIX que Foucault está analizando. ¿Mm? Con respecto a lo que decíamos, el onanismo adolescente,
Él no está haciendo un juicio de valor con respecto a nuestra actualidad. A él no le importa si los niños se masturban o no. A él lo que le importa es qué pasaba en el siglo XVIII-XIX, que se constituyó, que hoy lo vamos a ver, que se constituyó la figura del onanista como una figura clave para comprender toda la transición, toda la historia de la sexualidad a partir de ese momento. La sexualidad, la intimidad, la clasificación de la identidad. Cómo la clasificación de la identidad está tan asociada a la cuestión de la masturbación del siglo XIX, XVIII-XIX. Hasta el punto que ya no es una práctica, sino es una conformación de identidad, y que esa conformación de identidad va a producir problemas médicos hereditarios. Y cuando no se podía explicar algo con respecto a por qué una persona, no sé, tenía una enfermedad incurable, la explicación que había era porque se masturbó de chico, él o sus padres o un pariente. Entonces la sexualidad empieza a convertirse en una figura clave de configuración de la subjetividad. Nosotros, lo que él analiza son los resabios de eso. Pensarlo en términos evolutivos, biológicamente evolutivos. Nosotros tenemos vestigios de la evolución, de evolución humana. Por ejemplo, el coxis. El coxis, ese huesito que unifica o que está en el límite entre la rayita de la cola, por así decirlo, y la columna vertebral, constituyó en la época de primate una cola larga que nos permitía mantener el equilibrio en los árboles. Con la evolución, la cola se retira, pero permanece un resabio de eso. Ese resabio es el coxis. Pero así como estos tenemos un montón. ¿Sí? Por ejemplo, en algunas personas vamos a encontrar lo que se llaman tetillas supernumerarias. Lo vas a ver, por ejemplo, en los niños. Los niños tienen, o suelen tener a veces, no todos, algunos, eso, tetillas supernumerarias. ¿Qué son? Vestigios antiguos de pezones. De la misma forma que una perra tiene 4, 5, 6 pezones, en nuestra época de mamífero podría ser que hayamos tenido más de 2. Ahora, eso se va a reflejar en unos puntitos, ¿sí? Cerca del abdomen, cerca de las costillas, ¿sí? Que va a aparecer como vestigios de la evolución. Hemos evolucionado, eso se ha retraído, pero ha quedado el vestigio. ¿Qué dice Foucault? Lo que nosotros entendemos por identidad es un vestigio de la época del onanismo. Lo que nosotros entendemos como anormalidad es un vestigio de la época de cómo en la época clásica se calificó al monstruoso. Entonces, para entender lo que ocurre hoy, necesitamos ir a esas raíces que, de alguna forma, Foucault va a tratar de develar genealógicamente. ¿Fui más claro, Carlos? Buenísimo. Entonces, pasamos al onanista. El onanista, que va a ser la tercera figura, y al mismo tiempo va a ser la que más va a tener proyección histórica. ¿Por qué? El onanista o el masturbador, ¿no? Porque Foucault le va a dar un lugar especial. A diferencia de el monstruo o el incorregible, el onanista no amenaza el orden exterior. El monstruo amenaza la ley natural y la ley jurídica. El incorregible amenaza el orden social, la institución, amenaza la escuela, el taller, la fábrica, el servicio militar, ¿eh? El ejército. Amenaza las instituciones disciplinarias, el incorregible. ¿Y el masturbador? El masturbador amenaza el orden interior del cuerpo y del alma. Fíjense esto. El onanista, desde el siglo XVIII, es el sujeto que rompe la economía del cuerpo. Es el que desvía el flujo de la vida, el que introduce la irregularidad en la función más íntima de la existencia. Entonces, con el onanista, la vigilancia deja de concentrarse en el crimen, como pasaba con el monstruo, o en la desobediencia, como lo que pasa en el incorregible. Ya no está más la vigilancia puesta en el monstruo que rompe la ley,
ni puesta en el incorregible, ¿sí?, que amenaza la institución disciplinaria. Se instala la vigilancia en el placer. Entonces la psiquiatría, que hasta ese entonces se había ocupado de la locura, ahora empieza a ocuparse del deseo. Este cambio es clave. ¿Por qué? Porque ahora el cuerpo se convierte en el escenario donde se va a imprimir el poder. Y entonces la sexualidad ya no es solamente un tema moral o religioso, sino que ahora es un problema médico. En otras palabras, podríamos decir que el placer se empieza a volver objeto de observación, pero también de corrección y también de mediación. ¿Sí? De hecho, en la historia de las prácticas de poder, este paso marca el nacimiento de lo que Foucault va a llamar las tecnologías, anótense esto, las tecnologías de la sexualidad. ¿Por qué? Porque a partir de este momento, hablar de sexo deja de ser pecado para convertirse en una obligación. Esto es tremendo, porque va a haber un desplazamiento que ahora vamos a analizar. ¿Por qué? Porque el sujeto moderno ahora debe confesar lo inconfesable, debe confesar su deseo. Tiene que decir la verdad sobre su cuerpo y debe exponer lo que siente. Y el primer sujeto de esa obligación, ¿quién es? El masturbador. ¿Por qué? Porque su conducta exige vigilancia constante. Mirada de los padres, mirada del médico, mirada del sacerdote. Entonces, en torno a él, en torno al adolescente, al niño masturbador, se va a tejer una organización de discursos, manuales, terapias, dispositivos pedagógicos, arneses, dispositivos tecnológicos. Entonces el poder no va a buscar reprimir el sexo, lo que va a hacer es hacerlo hablar. Me hace acordar, bueno, en Historia de la Sexualidad va a abordar la cuestión de la joya indiscreta de Diderot. Diderot escribe una novela que es Las joyas indiscretas, donde hay una joya que cuando se apunta hacia un determinado sector, hace hablar al sexo de quien apunta. Entonces dice, estamos en la época de las joyas indiscretas de Diderot. Entonces, lo que decíamos recién, ¿no? Hay un desplazamiento de la anormalidad hacia la sexualidad. A partir de esta triada, monstruo, incorregible, onanista, Foucault muestra cómo el problema de la anormalidad empieza a cambiar de lugar. ¿Por qué? Porque hasta el comienzo del siglo XIX, la anormalidad era un asunto nebuloso, un asunto difuso, un asunto, podríamos decir, medio confuso, que estaba repartido entre la ley, la pedagogía, la medicina. Entonces, cada institución tenía su propia forma de nombrarla, pero para 1830, 1840, en ese periodo de 10 años, como lo llama Foucault, se produce todo un desplazamiento. ¿Por qué? Porque la normalidad se empieza a concentrar en el cuerpo poco a poco y se empieza a redefinir la sexualidad. Es decir, ya no se trata solo de transgresiones del orden de lo legal o moral, sino de desviaciones del deseo. Entonces la psiquiatría se empieza a apropiar de ese terreno y convierta el sexo en un objeto privilegiado. Leo. Eh, Entre 1830 y 1840, la sexualidad se convierte en el objeto de la psiquiatría. La perversión sexual se constituye como categoría clínica, médica y jurídica. ¿Qué significa esto? Bueno, significa
que la psiquiatría deja de preguntarse por la locura del individuo para preguntarse por su deseo. Y esa pregunta va a inaugurar una nueva forma de saber poder. Es decir, el poder que se ejerce a través de la verdad sobre el placer. El poder que se ejerce a través de la verdad sobre el placer. Es decir, eh, desde ese momento, desde esa instancia, toda desviación sexual, masturbación, homosexualidad, sadismo, fetichismo, todo lo que se les ocurra, va a ser considerado una anormalidad. Y la tarea médica va a ser clasificarla, va a ser describirla, va a ser jerarquizarlas. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué pasa con la sexualidad? Bueno, con la sexualidad pasa que comienza a ocupar el lugar que antes ocupaba el crimen, o en su defecto la locura. Entonces, lo que antes se castigaba con la ley, ahora se trata con la clínica. Y entonces el delincuente ya no es más delincuente, pasa a ser paciente, y el pecado se convierte en qué? En un diagnóstico médico, un diagnóstico psiquiátrico. Fíjense cómo se van transformando, jugando con la metáfora evolutiva, se va convirtiendo la cola en coxis. Cómo se va reduciendo, diluyendo, hasta transformarse en algo que para nosotros es súper normal, que tiene que ver con los diagnósticos. ¿El diagnóstico qué es? Lo que antes era el pecado. ¿Mm? Dice Foucault. Alrededor de 1830-1840 se produce la constitución de la perversión sexual como objeto de saber. Es en este punto donde la psiquiatría encuentra su dominio propio. Prácticamente esta afirmación tiene un alcance tremendo, un alcance tremendo, porque significa que ahora el discurso médico sobre el sexo no nace desde una preocupación sanitaria o higiénica, sino que nace desde una reorganización del poder. Es decir, la sexualidad se convierte en el terreno donde confluyen lo moral, donde confluye la ciencia y donde confluye la ley. En otras palabras, moral, ciencia y ley van a constituir tres figuras, médico, juez y educador, que se van a repartir como las prendas de vestir de Jesús el cuerpo del sujeto. O sea, Damiens existe, pero de otra manera. Damiens, que lo desmembraron, que el poder lo desmembró, bueno, ahora va a ser la figura del sujeto que se va a repartir, el médico, el juez y el educador se van a repartir el cuerpo del sujeto. Y cada uno va a intervenir en su propio lenguaje. Pero todos van a buscar lo mismo, van a producir una norma del deseo. De hecho, Foucault se va a dar cuenta que esta nueva centralidad que va a tener el sexo tiene un efecto doble. Porque por un lado va a multiplicar los discursos. ¿Los discursos de qué? Los discursos sobre la sexualidad. Los va a multiplicar. Porque antes pareciera ser como que en la época victoriana no se hablaba tanto de sexo. Sí, se empezó a hablar, pero de otra forma. Se empezó a hablar de sexo, pero de otra manera. ¿Mm? Ana, Eh, Diego, me da la sensación como que como el sexo como práctica comienza a conformarse la sexualidad como identidad. O sea, esa transformación del sexo a la sexualidad, ¿o no? sí, es así. De hecho, es justamente lo que iba a decir después. ¿Sí? O Ah, sea, tiene que ver con eso. ¿Sí? Tal cual, lo dijiste, pero maravillosamente. ¿Sí? Porque se va a creer, y esto va a ser una categoría, ¿eh? Pues yo les decía recién que va a tener un doble efecto. Es decir, por un lado se van a multiplicar los discursos y el segundo efecto, ¿cuál es? Que la sexualidad va a crear una nueva categoría de identidad. O sea, va a configurar categorías de identidad. ¿Cuáles son las categorías? El pervertido, el homosexual,
el degenerado, el masturbador, el onanista. ¿Sí? Estos son todos nombres, pero al mismo tiempo son formas de subjetividad. Entonces, el individuo moderno se empieza a definir cada vez más por su sexualidad. Piensen, por ejemplo, que antes que a vos te pongan el nombre, los padres quieren saber el sexo. La sexualidad configura una categoría identitaria que va a condicionar el nombre que te pongan. Lo va a condicionar. Van a condicionar la ropita que te den, que te pongan. Va a condicionar el imaginario que van a tener los padres sobre ese niño. Si es varoncito, se imaginan quizás que va a ser ingeniero, que va a ser abogado, que va a ser CEO de una compañía. Si es niño, se van a imaginar que es pediatra, que enfermera, profesor universitario. No, no sé, pienso, ¿no? ¿Por qué se van a configurar? Porque el sexo va a dar paso a la configuración de la identidad. Y la identidad, a su vez, va a dar paso a todo lo que conlleva asociada a esa identidad sexual. Desde tu nombre hasta tu profesión, manera de vestir, forma de comportarse, relación social, vínculo dentro de la familia, la manera de sentarte. ¿Se, se dan cuenta que hasta la manera de sentarnos está vinculada, los juguetes que se le dan, ¿no? Está vinculada a la sexualidad? No te sientes así, así a las nenas no se sientan, decía mi papá a mis hermanas. Natalia cerró las piernas cuando se sentaba así medio desgarbada. Así no se sientan las señoritas. Diego, no llores así, por ejemplo, ¿no? Es decir, eh, que básicamente el sujeto moderno se empieza a definir cada día más por su sexualidad. ¿Por qué? Porque ya no se lo juzga por lo que hace, sino por lo que desea. Y el poder, por otro lado, ya no va a necesitar castigar el acto, lo que va a castigar es la inclinación, o sea, lo que le importa es clasificar. ¿No? Entonces, eh, algunas ideas como para ir cerrando, ¿no? Y abriendo el siguiente bloque. Eh, Básicamente tres ideas centrales. En primer término aparece la noción de normalidad, que no surge obviamente de la medicina, sino que surge de un conflicto entre tres figuras históricas, que van a ser el monstruo, que va a configurar la infracción biológica y jurídica, el incorregible, la infracción pedagógica, y el onanista, que va a ser la desviación del deseo. Segundo, entre ese rango, acuérdense, ese rango entre 1830 y 1840, que se va a producir el desplazamiento. Entonces, la normalidad deja de referirse exclusivamente a la transgresión o a la indocilidad y se va a concentrar en qué cosa? En la sexualidad. ¿Se concentra en la sexualidad cuándo? 1830, 1840, más o menos. Entonces, ahí el sexo empieza a convertirse en el campo donde se van a medir la salud, la moral, la identidad del individuo, todo. Y en tercer punto, va a marcar el nacimiento de la perversidad, de la perversión como objeto de saber. ¿Por qué? Porque lo que antes era un pecado o un delito, ahora se vuelve categoría médica. Y entonces el poder ya no necesita castigar al pecador ni encerrar al loco, lo que necesita es diagnosticar a la normal. ¿Mm? Entonces acá Foucault va a decir que el siglo XIX convierte la carne en texto, y el deseo en un síntoma y el placer en objeto de examen. ¿No? Y acá va a aparecer la noción de confesión, ¿no? Porque va a aparecer la confesión y la inquisición de la carne. Recuerden que recién decíamos, el monstruo es impactante, todo el mundo lo ve al monstruo, no necesita confesión al monstruo. El monstruo es una violación contra la ley natural y jurídica.
el incorregible, todo el mundo ve el incorregible. Es un rebelde, no se adapta a la institución. Acá entran los que no trabajan, los vagos, los que no van a la escuela, ¿sí? El incorregible, que es una violación flagrante contra el sistema pedagógico, el sistema disciplinario. Pero el onanista, ¿qué pasa con el onanista? Y el onanista es más jodida la cosa porque se instaura en un orden que es íntimo, un orden de lo privado. Entonces, la única forma de saber si un individuo se masturba o no se masturba es meterse en su cama, es vigilarlo constantemente, ¿sí? Y en esa vigilancia constante tenés dos opciones, o lo miro todo el tiempo, y si no lo puedo mirar, tengo que agarrar y condicionar su accionar para que su accionar sea confesable. Claro, para eso estaba el clero, ¿no? La confesión. Entonces, acá aparece el sacramento de la penitencia, ¿m?, como matriz de poder. Fíjense esto que dice Foucault. Dice, el origen de la analítica moderna del deseo no hay que buscarlo en el nacimiento de la psiquiatría, sino en la técnica cristiana de la confesión. La confesión. Esta afirmación es fuerte, ¿eh? Fuertísima. ¿Por qué? Porque lo que hoy llamamos discurso sobre la sexualidad no nació con Freud. No nació con Freud. Tampoco nació con la medicina del siglo XIX. ¿Y dónde nació? Con el cristianismo. ¿Por qué? Porque la confesión fue el primer dispositivo que obligó al individuo a decir la verdad sobre sí mismo. Antes de que el sujeto moderno tuviera un inconsciente, ¿saben qué tuvo? Un confesor. Después se internalizó el confesor en el inconsciente, ¿eh? Entonces, ¿el confesor quién era? Era el que escuchaba, el que clasificaba, el que interpretaba, el que corregía. Bueno, en ese sentido, entonces, el poder pastoral va a anticipar otro poder, que va a ser el poder psiquiátrico. Este capítulo es maravilloso. Es tremendo el capítulo, la clase 19. Es el capítulo que más toca, porque los otros hasta ahora son como propedéuticos, si se quiere. Pero el capítulo, la clase 19, del 19 de febrero del 75, es clave para comprender lo que ocurre hoy. ¿Mm? Es decir, básicamente, lo que va a decir Foucault es que la confesión, dice él, no es más un mero rito religioso. ¿Y qué es? Es una fábrica, una técnica, si quieren, de producción de verdad. Es una técnica o una fábrica, si quieren, de producción de verdad. Y lo es porque transforma el deseo del individuo en discurso. El penitente no solamente debe admitir la falta, debe narrarla. Debe decir lo que hizo, pero también lo que pensó, lo que quiso, lo que sintió, lo que imaginó, lo que deseó. Entonces, el poder pastoral no se va a contentar con regular los actos, porque quiere que confieses también las intenciones que tuviste. ¿Mm? De hecho, en los primeros siglos del cristianismo, si nosotros repasamos un poco la historia, nos vamos a encontrar que la penitencia era un ritual público, una forma de expiación comunitaria. Pero a partir del siglo XIII se vuelve una práctica privada, una práctica individual y también una práctica regular. Justamente esa privatización de la confesión va a ser fundamental porque va a inaugurar una nueva relación entre poder y sujeto.
¿Por qué? Porque el individuo se empieza a convertir en objeto de un examen constante. Ya no se trata de castigar el pecado, ahora se trata de vigilar el alma. Por eso Foucault explica que este proceso coincide con la aparición del manual del confesor. Esto del manual, o este librito, le enseñaba al sacerdote qué es lo que debía preguntar, cómo debía hacerlo. ¿No? La confesión, dice Foucault, se reglamenta, se codifica lo que debe decirse y lo que debe preguntarse. El confesor se convierte en un técnico del deseo, en un técnico del deseo. Es decir, que el confesor deja de ser un mediador espiritual y pasa a ser un analista del alma, para Foucault. ¿Por qué? Porque su tarea ya no va a ser simplemente absolver. Cuando el individuo confiesa y da a saber lo que le pasa en su interior, lo que pensó, lo que imaginó, lo que sintió, lo que intencionó, además de lo que hizo, entonces empieza a producir conocimiento sobre sí mismo. Empieza a producir conocimiento de sí, empieza a subjetivarse. Y entonces hace del alma un campo de observación. A partir del siglo XVII-XVIII, la confesión, dice Foucault, se vuelve mucho, mucho más minuciosa porque en lo que va a decir es que ya no alcanza con mencionar el acto, sino que el penitente debe dar cuenta de las circunstancias, la frecuencia, la intención, el placer sentido, el pensamiento que acompañó el gesto, etcétera, etcétera. Fíjense esto, ¿no? Que lo va a decir de forma bastante clarita. Dice, la confesión moderna no se contenta con el hecho, busca el detalle, el matiz, el movimiento del deseo. El penitente debe hacer de su alma un relato. Bueno, esto es lo que Foucault llama la inquisición de la carne. ¿Por qué? Porque ya no es cuestión de castigar los actos carnales, sino que hay que extraerles verdad, hay que pasarlos por una picadora para ahora extraer de ellos una verdad. Entonces el cuerpo se convierte en archivo del alma. El confesor, de hecho, eh, no solamente, decíamos recién, va a preguntar qué hiciste, sino que también va a preguntar cómo se deseó hacerlo. Porque ya no importa tanto la falta, ahora también importa la voluntad. Y ahí el pecado se desplaza, va del acto a la intención, del acto a la intención. Y ahí aparece el deseo como campo de culpa. Por eso Foucault dice que la confesión cristiana va a inaugurar una forma de poder sobre el deseo que después va a heredar también la psiquiatría, la psicología, el psicoanálisis fundamentalmente. Entonces, en el siglo XIX, ¿qué pasaba? El médico reemplaza al sacerdote. Pero ojo, la estructura va a ser la misma. Un sujeto que habla, un experto que escucha y una verdad que se produce en el intercambio. Fíjense que es estructural. Va a cambiar el contenido, va a cambiar sujeto, va a cambiar sacerdote por médico, pero en la estructura es la misma. Experto que, un sujeto que habla, experto que escucha, una verdad que se produce en el intercambio. Desde el momento en que el deseo se convierte en objeto de interrogación, el sujeto se encuentra obligado a producir sobre sí mismo un discurso de verdad. Bueno, acá está la clave, ¿no? Porque la confesión no solamente pide que el sujeto hable. Sí, va hasta cierto punto. En un caso, Ana, es la absolución del pecado, en la otra es la curación del individuo. Entonces, cambia la estructura, diferencia de contenido. Entonces decía que esto es clave porque
eh, la confesión no solamente va a pedir que el sujeto hable, sino que ahora lo va a obligar. ¿A qué? A constituirse como sujeto de verdad. Entonces, uno se empieza a reconocer como culpable al hablar. Y ahí, entonces, el poder, ¿qué hace? El poder no va a imponer una culpa desde afuera, sino que va a fabricar la culpa desde adentro del individuo. Y Foucault va a explicar esta lógica, porque esto tiene una eficacia enorme, porque a diferencia del castigo que se impone desde afuera, la confesión se pide. Es el propio sujeto quien desea confesar, quien busca decir la verdad. Bueno, en esa paradoja, la del poder que opera a través del deseo de verdad, está el corazón de la genealogía Foucaultiana. El corazón. Voy a buscarme un vasito con agua. Bien, entonces, eh, ¿qué va a pasar con el tiempo? Bueno, con el tiempo, la confesión va a dejar de ser solamente un mero sacramento, ¿no? Y lo que va a ser convertirse en una especie de registro total, un mecanismo de registro. Fíjense esto, dice, la confesión pasa a ser un rito de absolución o una técnica de archivo del alma. Una técnica de archivo es la confesión. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que a partir de ese momento el poder ya no se va a ejercer sobre el cuerpo que peca, sino sobre el discurso que cuenta el pecado. La palabra se empieza a convertir en una prueba. Estamos ubicados entre los siglos XVII y XVIII. En estos siglos, o durante este periodo, el confesor, ¿qué hacía? Bueno, tenía que anotar. Mientras anotaba, tenía que clasificar. Y eso después tenía que conservarlo, tenía que guardarlo. Entonces el penitente debía recordar, detallar, repetir. Y cada acto, cada pensamiento, cada deseo, tenía que ser narrado y registrado. Acá aparece spoiler, aparece el vestigio de la historia clínica. Esto que hacía el confesor entre los siglos XVII y XVIII, anota, clasifica, conserva, es el precursor de la historia clínica, o si se quiere, de los registros del psicólogo. Por ejemplo, en Estados Unidos, ustedes van a notar que las sesiones psiquiátricas o psicológicas se filman o se graban. No así acá. Acá en Argentina creo que, no sé si está permitido o no, eh, no lo he visto nunca. No he visto nunca que me quieran grabar una sesión terapéutica. No sé si alguno lo ha visto, pero acá no lo he visto. Pero sí toman nota, ¿no? Toman nota, después guardan en fichas, conservan, tienen registros clínicos. Eh, bueno, esto ya aparecía siglo XVII, siglo XVIII con el confesor que anota. Por eso la confesión, va a decir Foucault, se va a transformar en una especie de escritura de sí. ¿Sí? Va a aparecer como un texto continuo donde el sujeto aprende a examinarse. Esto es interesante porque esto también va a ser el precursor de el diario íntimo. El diario íntimo como confesión escrituraria de mí conmigo mismo. Obviamente que hay diarios, o sea, tenemos, en la antigüedad se escribían muchos diarios, tenemos lo más parecido a un diario, lo tenemos en las meditaciones de Marco Aurelio, bueno, ahí hay como ribetes
diferentes, pero no se refiere a un diario como nosotros lo entendemos, es más bien un diario intelectual, o un diario en el cual, bueno, la parte del alma sana de él le habla a él, ¿no? O sea, es al revés. No hay confesión, sino hay exhortación. Es decir, la parte sana del alma que funciona como consejera va a exhortarlo a él. Eso es el diario de, básicamente, de Marco Aurelio. No es confesional, ¿m? Es al revés. Pero lo que me interesa así marcar es que hay un movimiento, ¿no? Ese movimiento que va del pecado al relato, del cuerpo al texto, va a tener consecuencias claves porque es el origen de la idea moderna de historia personal. ¿Sí? Lo que Foucault hace es que gracias a la confesión el sujeto occidental, el sujeto tal cual como nosotros lo conocemos, se acostumbró a pensarse como una vida que debe contarse. Nosotros nos hemos acostumbrado, cuando nos preguntamos quiénes somos, a pensar biográficamente. Es decir, la pregunta quiénes somos tiene que ver con nuestra historia y nuestro pasado, contar nuestra vida, una narración, una historia, una narrativa, un cuento sobre nosotros mismos. ¿Sí? Desde la confesión cristiana hasta el psicoanálisis moderno, la verdad del sujeto se busca en el relato de su deseo. Entonces, lo que aparece acá es la continuidad histórica entre el confesor y el analista, entre el examen espiritual por un lado y la anamnesis terapéutica por otro. Pero, claro, en ambos casos, ¿sí? El sujeto, ¿qué tiene que hacer? Tiene que decirlo todo. No hay secreto que sea legítimo, no hay un silencio que esté autorizado. Tiene que decirlo todo. La verdad se conquista por exposición, de manera narrativa. Por eso Foucault llama esto el principio de veredicción sexual. Es decir, la obligación de decir la verdad sobre el deseo. Porque si hablo de mi deseo, hablo de quién soy. Desde el siglo XVII hasta ahora, básicamente, hablar del sexo empieza poco a poco a dejar de ser tabú y se empieza a volver una exigencia. Y si vos mantenés silencio sobre tu deseo, ojo, es sospechoso, es raro. De hecho, Foucault insiste en que este dispositivo produce el deseo en vez de reprimirlo. ¿Por qué? Porque no se trata de censurar el deseo, sino se trata de producir una proliferación discursiva. En este sentido, el poder no va a buscar producir o silenciar las cuestiones asociadas al sexo, sino lo que va a hacer es que hable sin descanso. La confesión es el modelo de todos los procedimientos modernos que obligan al individuo a decir la verdad sobre sí mismo. Qué maravillosa idea, ¿no? La confesión es el modelo de todos los procedimientos modernos que obligan al individuo a decir la verdad sobre sí mismo. Todos. ¿Mm? Inclusive tu currículum vitae, que es un discurso que habla sobre vos, sobre lo que deseás, sobre lo que aspirás, sobre lo que te gusta, sobre quién sos, tu pasado laboral, pero está vinculado a la confesión. Entonces, lo que empieza en el confesionario termina expandiéndose a toda la sociedad. ¿Por qué? Porque el médico, el maestro, el juez, el psicólogo, el sociólogo, el filósofo, inclusive, todos van a reproducir en distintos registros esa misma estructura confesional. ¿Y por qué digo el filósofo? Porque si el filósofo no tiene cuidado, cuando tiene una conversación o cuando tiene una, eh,
una sesión de acompañamiento filosófico como los que hago yo, lo que puede suceder es que sin darme cuenta, uno puede estar reproduciendo estos mecanismos. Entonces se trata también de cuestionar estos mecanismos. A diferencia de quizás el sociólogo, el psicólogo, el juez, el maestro, el médico, que necesitan de ese mecanismo, no, en mi caso, yo busco cuestionar el mismísimo mecanismo por el cual el individuo solicite el acompañamiento. Cuando solicita el acompañamiento empieza a contar lo que le pasa. Me empieza a decir quién es. Empieza a contar su historia. Y si uno no tiene cuidado, termina en un procedimiento confesional. Bueno, esto es importante entenderlo, porque el poder no necesita torturar ya, tampoco necesita vigilar. Lo que necesita es que el individuo se autoexplique, se autodescriba, se autoexamine. Entonces, el sujeto se convierte en su propio confesor. Bueno, esa exteriorización del control, ese hablarse a sí mismo, es la forma moderna del poder. Entonces, la confesión en este sentido no va a desaparecer con la secularización, sino que se va a multiplicar, se va a trasladar del ámbito religioso al médico, se va a trasladar del ámbito religioso al educativo, del ámbito religioso al judicial, y se empieza a convertir en una técnica general de producción de verdad. Entonces, cuando alguien cuenta su historia, en una terapia, o en una red social, o en una entrevista, ¿saben qué está haciendo? Está reproduciendo un gesto histórico. Está reproduciendo la confesión como modo de subjetivación. Bien. Eh, Vamos al onanista. Entonces, hoy, eh, hasta ahora venimos analizando estas tres figuras Foucaultianas. Nos vamos a meter brevemente con el onanista porque eh, lo que dijimos anteriormente tiene que ver con el hecho de que, por ejemplo, el monstruo implica una infracción biológica, jurídica, el incorregible, es el fracaso del orden disciplinario. Y acá, con el onanista, decíamos, se desplaza del cuerpo eh, hacia el cuerpo y el deseo. Foucault va a decir, el onanista no es un criminal. Pero lo que sí va a hacer el onanista es es el cuerpo que se desorganiza, dice él. Es el cuerpo que introduce la irregularidad en la economía de la vida. Es decir, esta frase es mortal, ¿no? Porque básicamente lo que está diciendo es que el masturbador encarna un tipo de peligro que es completamente nuevo. No es el peligro moral, no es el peligro jurídico, es el peligro fisiológico. Ya no se trata de una falta cometida contra la ley, no se trata de una falta cometida contra la razón, una desviación natural del cuerpo, no, no, no. En la masturbación, el desorden no es del pensamiento, es de la función. Entonces, Foucault va a señalar que durante todo el siglo XVIII, la figura del onanista va a comenzar a ocupar un lugar central en el discurso médico, en el discurso pedagógico y fundamentalmente, naturalmente, en el religioso, porque lo que antes era pecado, que es la masturbación, ahora se va a convertir en patología. Fíjense esto. Dice, la masturbación aparece a mediados del siglo XVIII como el gran peligro para el cuerpo social. En torno de ella se organiza todo un discurso de la degeneración. Degeneración es la palabra clave acá, así que subrayenla. Si están tomando nota, háganle un circulito o algo. ¿Por qué? Porque el onanista ya no es simplemente culpable ante Dios. Ahora es un enfermo ante la ciencia. Su cuerpo ahora es visto como un sistema que se corrompe a sí mismo. Por eso Foucault muestra cómo los manuales médicos y pedagógicos del siglo XVIII, del siglo XIX, constituyen una verdad, ¿sí? Podríamos decir incluso una verdadera economía del cuerpo masturbador.
El cuerpo masturbador es un cuerpo que se vacía, que se debilita, que pierde energía, que contamina su descendencia. Entonces el discurso médico empieza a describir al onanista como alguien que consume su propia vitalidad. De hecho, la masturbación es pensada como autodestrucción orgánica. Es decir, el joven que se masturba no solamente pierde semen, sino fuerza, inteligencia, moral. Se trata de un discurso que combina biología, moral y política. Hay todo un discurso, ¿no? Ahora que empieza a salir, eh, porque esos discursos de algunos personajes de la autoayuda, especialmente del mundo fitness, de estos que se levantan a las 5 de la mañana, ¿sí? Hay algunos que dicen bueno, que ellos no confiesan en cámara que llevan 3 meses sin tocarse. La verdad que no me importa, pero lo confiesan. ¿Mm? Y lo cuentan con total normalidad, como si fuese un gran logro, ¿no? Eh, bueno, cada quien haga lo que quiera. Pero no deja de ser un discurso que retrocede, como toda la derecha, al siglo XVIII. Son discursos derechosos, querámoslo o no, son discursos de control, discursos de vigilancia. Nunca vas a escuchar a alguien de izquierda con un discurso de ese tipo. Lo más probable es que sea todo lo contrario, no va a alentar a la masturbación y demás. Eh, Más allá del chiste o del chascarrillo, lo que sí quiero mostrarles es que estos discursos derechosos parecen como tener cierta tendencia a volver al siglo XIX, ¿no? Tendencia que vemos mostrarse también o vemos evidenciarse en los discursos sobre el trabajo, sobre la política, etcétera, etcétera. Por eso decíamos que esto no se trata solamente de un discurso que combina biología, moral y política, ¿sí? Porque Foucault de hecho va a señalar que esta figura, que es la figura del onanista, va a cumplir una función estratégica y tiene que ver con el modelo de la anomalía corporal. Claro, los nuevos grupos de masculinidad, tal cual, Daro, tal cual, los nuevos grupos de masculinidad. ¿Mm? Esto de masculinidad consciente y todas esas cuestiones que... Las nuevas masculinidades, ¿no? Bueno, decíamos, a diferencia del loco que rompe con la razón o del criminal que va a romper con la ley, bueno, el onanista también rompe. ¿Pero contra qué rompe? Contra la regularidad fisiológica. Es decir, es el punto donde la medicina se convierte en moral. Y la moral se convierte en biología. Entonces aparece acá el cuerpo como un territorio de vigilancia. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos entender la importancia de esta figura, lo que tenemos que hacer es ver cómo cambia el modo de control. Es decir, con el onanista, con el masturbador, el poder ya no necesita actuar desde afuera. Ya no necesita actuar desde el castigo o desde la disciplina. ¿Por qué? Porque ahora el problema está dentro del cuerpo. Fíjense esto. Eh, Dice Foucault. El onanista introduce la vigilancia en el interior mismo del organismo. Su pecado no se ve, no se castiga, se detecta por sus efectos. ¿Cuáles son los efectos? Bueno, fundamental, ¿no? Para la época, dice, la masturbación deja huellas visibles. Ojo, es una falta secreta, una falta que podríamos decir invisible, que obliga al poder a desarrollar nuevas formas de observación. De ahí que la aparición en la época de una serie de dispositivos, entre ellos manuales escolares, normas de higiene, vigilancia familiar, inspecciones médicas, pero no solo eso, va a haber una serie de mecanismos, como por ejemplo que los niños tienen que dormir con las manos por encima de las sábanas o del cubrecamas. Había unos arneses que se le ataba al niño las manitos, ¿sí? Con unas campanillas,
¿sí? Para que no se tocara. Sí, esto todo lo hace la familia, ¿no? La familia es la que va y vigila, ¿sí? Vigila debajo de las sábanas. Eh, pero también hay inspecciones médicas, ¿no? Porque ahora el cuerpo empieza a ser sospechado. Se lo observa, se lo mira, se lo investiga, porque busca síntomas. Palidez, delgadez, nerviosismo, debilidad, mirada apagada. Todo eso es síntoma, se está tocando. El discurso médico fabrica, porque no existen estos síntomas, ¿sí? De hecho, no hace mucho tiempo había incluso eh, discursos que corrían así de baja estofa de que la masturbación producía determinada sintomatología física. Eh, entonces, pero bueno, en el siglo XIX se fabrican esta sintomatología que tiene que ver con la palidez, delgadez, nerviosismo, debilidad, etcétera, etcétera. Entonces, por eso decimos que el discurso lo fabrica. ¿Qué pasa con este tipo de vigilancia? Bueno, este tipo de vigilancia no intenta castigar, sino corregir, y el objetivo, obviamente, es la prevención. Se trata de evitar la pérdida de energía, de conservar la fuerza vital del cuerpo y, por ende, la del cuerpo social. ¿Por qué? ¿Por qué en plena época de la modernidad, en plena reproducción del proletariado, en plena época de expansión, ¿sí?, del trabajo asalariado, habría que conservar la fuerza del cuerpo, la energía, evitar la dispersión energética? Hay que trabajar, ¿no? Hay que producir, hay que generar plusvalor, ¿no? Por eso Foucault dice que el onanista es el primer sujeto de la biopolítica moderna, ¿no? El primer sujeto de la biopolítica moderna, aquel cuyo cuerpo debe ser regulado, administrado y controlado en nombre de la salud de la población, ¿no? A partir de ese momento, la sexualidad ahora ya no pertenece más al ámbito moral religioso, ahora es una cuestión médica. Por ende, ahora es enfermedad lo que antes había sido pecado. La medicina del siglo XIX transforma la sexualidad en el campo principal de la intervención sobre la vida. El sexo se convierte en la raíz de la salud o de la enfermedad, de la normalidad o de la degeneración. Bueno, en este contexto, la figura del onanista va a adquirir un valor ejemplar, porque es el síntoma de una patología que no afecta solo al individuo, sino a toda la especie. Entonces se lo considera el punto de origen de toda generación física, moral, social. Esto explica un poco por qué la masturbación fue durante más de un siglo uno de los grandes temas de la medicina, la pedagogía, de la higiene. Es decir, se escribieron tratados, gente, con respecto a la masturbación, hablando de los efectos devastadores de masturbarse: ceguera, epilepsia, demencia, esterilidad, locura. ¿Mm? Y por detrás del lenguaje médico, lo que Foucault lo que hace es detectar una nueva forma de poder. ¿Por qué? Porque ya no se trata de prohibir el acto en nombre del pecado, sino de regular el cuerpo en nombre de la vida. El poder médico, el poder del médico, va a reemplazar al religioso, pero va a conservar la estructura. ¿Cuál es la estructura? Confesión, vigilancia, culpa. Entonces el onanista se empieza a convertir en el laboratorio del sujeto moderno, que va a ser un sujeto que se examina, que se observa, que se siente culpable por lo que desea, y ahí la sexualidad se vuelve un espacio de autoinspección. Dice el texto, eh, acá está. Eh,
Bueno, dice, el mal del onanista no termina en su cuerpo, se transmite, se hereda. La degeneración convierte el placer solitario en una falta social. Por eso Foucault va a mostrar cómo el siglo XIX este discurso se radicaliza en una teoría de la degeneración hereditaria. Acá es donde parece que la sexualidad se medicaliza, pero ojo, la sexualidad también se politiza. Acá el cuerpo del masturbador ya no pertenece solamente a él, ahora pertenece al cuerpo social. ¿Por qué? Porque cada deseo irregular puede producir descendientes anormales, cuerpos enfermos, cerebros defectuosos. ¿Por qué? Porque se transmite hereditariamente, según la teoría del siglo XIX, ¿no? Que si bien nosotros ya sabemos que esto no es así, ese mecanismo permaneció. El mecanismo permanece, aunque ya se sepa que no hay ningún riesgo que pueda calificarse de hereditario en la masturbación. Eh, bien. ¿Cuál es la relación entre violencia y cuerpo? Bueno, en la segunda parte de la sección de la clase, Foucault va a abordar el vínculo entre el cuerpo anómalo y la violencia sexual, porque la idea central es que a medida que avanza el siglo XIX, la medicina y el derecho comienzan a buscar en los cuerpos una explicación de los actos violentos. De hecho, Foucault va a decir esto. Dice, toda violencia sexual será interpretada como efectos de una anomalía corporal. Se busca la raíz física de la perversión. Bueno, esto eh, es interesante porque hasta ese momento la agresión sexual estaba enmarcada dentro de los delitos morales o jurídicos. Pero ¿qué pasa con la aparición de la psiquiatría? Bueno, la psiquiatría ve en la degeneración y empieza a transformar esos actos en síntomas. Es decir, el violador, el sádico, el pederasta, van a dejar de ser simplemente criminales y ahora va a haber enfermos del instinto. Por eso Foucault muestra que este cambio está directamente ligado al modelo del onanista, porque el masturbador había enseñado a pensar la desviación como un desorden interno del cuerpo. Entonces, en esa misma lógica se va a aplicar ahora la violencia sexual. Es decir, detrás de cada acto violento va a haber un cuerpo que es, por así decirlo, o desviado, una fisiología que es anormal, un instinto patológico, que nosotros lo tenemos incluso en nuestros propios discursos, es un enfermo. Cuando decimos que alguien es un enfermo, estamos reproduciendo los mecanismos del siglo XIX, donde eh, los enfermos del instinto producían esto, ¿no? O sea, eran violadores, pederastas, eh, pervertidos, etcétera, etcétera. Entonces, la violencia va a dejar de ser una elección o una pasión y ahora se va a convertir también en una función, y el individuo de esa manera ya no va a ser responsable moralmente, pero sí biológicamente. Es decir, su cuerpo lo empuja a actuar. Foucault explica que este desplazamiento de alguna forma va a tener como consecuencias jurídicas, eh, incluso no solamente consecuencias jurídicas, sino incluso hasta políticas muy grandes, porque la responsabilidad penal se empieza a desdibujar. Es decir, el crimen deja de ser un acto libre y ahora se convierte en el resultado de una predisposición. ¿No? Ahí es donde el juez necesita al médico para decidir, que es lo que veíamos en las clases anteriores. Porque si ahora el violador es un enfermo del instinto, entonces no necesita un juez, sino necesita un médico. Por eso ahora el juez ya no puede juzgar sin el peritaje médico y el médico no puede diagnosticar sin un marco jurídico. De esa forma se consolida el dispositivo médico legal que nosotros venimos analizando en las clases anteriores. ¿Mm? Bien. El organista se convierte así, de alguna forma, en el núcleo
del sujeto moderno. ¿Por qué? Porque Foucault va a terminar esta parte con una observación que va a ser clave. La figura del onanista básicamente es como si yo les dijera las dos calles que se cruzan. ¿Sí? Una es la calle del poder sobre el cuerpo y la otra es la calle del poder sobre el alma. ¿Sí? En esa calle, poder sobre el cuerpo y poder sobre el alma, se juntan, se configura la figura del onanista. Bueno, este primer sujeto, ¿sí? Podríamos decir, este es el primer sujeto que está completamente interiorizado. Que, ojo, no es vigilado desde afuera, es vigilado desde adentro. Por eso dice que el onanista inaugura la interioridad del poder. El control ya no se ejerce sobre los actos, sino sobre las inclinaciones. ¿Qué significa esto? Bueno, el poder ya no necesita prohibir. Basta con inducir autovigilancia. Entonces el sujeto que hace se observa, el sujeto se analiza, el sujeto se confiesa, y ahí el onanista no es solamente un enfermo del cuerpo, sino también culpable de sí mismo. Y acá es donde se inaugura, por así decirlo, la psicología moderna también, porque la idea de que el mal está dentro, de que hay que buscar en el interior del individuo la causa del sufrimiento, viene de acá. Es decir, el psicoanálisis va a heredar esta estructura, el sujeto que habla de su deseo para ser curado, el deseo convertido en verdad, la sexualidad como clave del alma, todo eso que va a explotar el psicoanálisis en el siglo XIX y XX, va a haber nacido de esta figura que es el onanista. Por eso Foucault afirma que la historia moderna de la sexualidad comienza con el onanista. Y a partir de él, el cuerpo se vuelve transparente al poder y el deseo, básicamente, se vuelve centro de la identidad. Entonces, algunas ideas para ir resumiendo. La primera, el onanista va a inaugurar una nueva forma de anormalidad, es decir, su mal no es el mal jurídico, es el mal fisiológico, la desviación básicamente se ubica dentro del cuerpo. Segundo punto, la masturbación, que va a fundar una economía política del deseo, es decir, el cuerpo se convierte en el objeto de la regulación. Y por último, el onanista anticipa la figura del sujeto moderno. El sujeto que se vigila a sí mismo, el sujeto que tiene culpa por su deseo, el sujeto que se define por su vida sexual. Bueno, todo eso se inaugura aquí. Entonces Foucault lo que hace es resumir con una imagen tremenda, porque para mí es una de las imágenes más fuertes, ¿no? Que tenemos, ¿no? Por un lado tenemos el monstruo, el incorregible, que eran esas figuras exteriores, pero acá el onanista es una figura diferente. ¿Por qué? Porque es una figura interior. El monstruo, el incorregible se ve desde afuera, el onanista lo veo yo. Yo mismo me veo a mí mismo. Entonces se inaugura una especie de interioridad, ¿no? Entonces el poder ya no necesita vigilarte desde afuera, lo que necesita es estar alojado en tu cuerpo, en tu pulsión, en tu carne, para que vos mismo te vigiles a vos mismo. Es lo que después Byung-Chul Han va a llevar el sujeto que se explota a sí mismo. Porque ahora la culpa no va a ser que alguien te controle, porque en una sociedad neoliberal como la nuestra, que hay tanto emprendedurismo, como se tenga que decir, ya el sujeto no necesita que alguien esté controlando si trabaja o no trabaja, él mismo siente culpa y si un domingo no está haciendo nada, lo más probable es que no se sienta cómodo. ¿Por qué? Porque ahora nace una nueva forma de gobierno y esa forma de gobierno se llama biopolítica del deseo. En la biopolítica del deseo ya no se castiga, no se reprime, sino que ahora se observa, se clasifica, se corrige y sobre todo hay que hablar, se hace hablar, hay que confesar, hay que decir la verdad sobre uno mismo. Muy bien, terminamos acá. A mí me encanta la clase 19. La 19 y la clase 19. La clase del 19 de febrero
La clase del 26 de febrero va a continuar con esto, también está buenísima. Así que yo sugiero que lean estas dos clases, van a ser clave. Avisos parroquiales para aquellos que tienen ganas de sumarse y todavía no lo hicieron. Eh, el miércoles vamos a ver la clase magistral sobre Spinoza. Ustedes saben que tienen la posibilidad de acceder al descuento, simplemente me escriben y yo les paso cuál es la frase mágica que hay que escribir, ¿sí? Si todavía no lo hicieron. Se los puedo decir acá, es Deus sive natura, pero prefiero escribírselo porque está en latín, así que nada, aquellos que se sumen van a ver por qué tiene sentido Deus sive natura en el discurso espinociano, pero la idea es que nosotros podamos hacer una clase que va a estar enfocada principalmente eh, en un texto que es eh, clave para Spinoza, que no es el texto de la ética, y que lo vamos a estar analizando el viernes que viene, perdón, el miércoles que viene, 21 horas. Así que si todavía no se sumaron y tienen ganas de sumarse y pueden, me contactan. Si no tienen el dinero ahora, no importa, participan igual y si quieren después me pagan, no hay ningún problema por eso. Así que simplemente, si quieren participar, me avisan o me piden el enlace o lo hablan en el grupo, no importa, como quieran. Pero si tienen ganas, se suman. Carlos, Profe, ¿puedo sugerirle una cosa? decime, Eh, Podría poner algo así como un timer en el Instagram para el evento, eh, porque voy a estar yo viajando y ok, me voy a perder en en tantas diferencias cosas, de usos horarios, ¿no? De usos horarios. ok, Entonces, si pone o manda como un, no sé, un invite de como si fuera una junta o algo por el estilo, ok, que ya lo podamos tener en el calendario o en el Instagram o en algún lado automático, ok, este, para que no se me vayan a a mezclar los usos traspapelar. horarios. Ok, ok, ok. Bueno, seguramente lo voy a hacer el miércoles. El miércoles hago la cuenta regresiva en el Instagram, ¿dale? Así ya te busco y ya lo puedes ver. Muy bien, nos vemos el miércoles con todos aquellos que se puedan sumar. Y si no, el viernes, el sábado para otros y el lunes que viene seguro con todos. Que tengan linda semana. Hasta la próxima. Gracias, Diego. Chao, Gracias, chao. Diego. A ustedes.